Listo, vamos a comenzar. Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a revisar el capitalismo y todas sus implicancias y voy a cerrar la presentación de hoy con algunos ejemplos de cómo es el capitalismo aplicado y ahí podrán ver que en el Perú no existe neoliberalismo, ni capitalismo, ni nada de eso. Ese es un cliché que nos ha colgado la izquierda, pero el Perú en realidad lo que existe es mercantilismo. Y vamos a ver la diferencia, que es eso a lo que apunto el día de hoy. Como siempre, en cualquier momento pueden preguntar, intervenir y absolvemos cualquier duda. Vamos a ver primero los hombres tras las ideas. Ya en la sesión pasada estuvimos viendo el marxismo, hoy vamos a ver el capitalismo. El marxismo obviamente deriva de Karl Marx, aunque el socialismo es anterior a él, ¿no? Ya hay otros ideos, como vimos en la sesión pasada, y hay otros pensadores que ya empezaron a propugnar ideas socialistas aún antes de que existiera Marx. Marx, digamos, es que empaquetó todas estas ideologías, ¿no? Y por eso se lleva su nombre, el marxismo. Lo que vamos a revisar hoy día, que se denomina capitalismo, todo deriva de Adam Smith con su obra cumbre La riqueza de las naciones. Es un libro que les invito a leerlo, es un poco extenso. Si después podemos coordinar y se los hago a llegar en PDF, pero es muy, muy interesante. Es sorprendente cómo este hombre hace 300 años la tenía clara, ¿no? Y luego está John Maynard Keynes, este inglés, que también fue muy, muy influyente en el siglo XX y aún hoy. La mayoría de estados en el mundo aplican sus políticas. Pero esto a Keynes lo vamos a revisar en la sesión siguiente. Hoy día nos vamos a enfocar en Adam Smith. Estos son, digamos, los tres pensadores que han regido el siglo XX y nos siguen rigiendo el día de hoy. Estamos metidos en sus ideas. Para recordar, este cuadrito de los esquemas de las corrientes ideológicas que existen. Si son más liberales, arriba tú ves en la economía, si son más liberales en lo económico o menos liberales, y en la barra de la derecha tú ves si son más liberales o más conservadores. Hoy, con el capitalismo, vamos a ver estos dos mundos, el amarillo, que son los libertarios, y los celeste, que son los paleolibertarios, ¿no? En el marxismo están los que están en el otro extremo, los rojos socialistas, los negros fascistas y también un poco los progresistas. Para entender el capitalismo, al igual que en el marxismo, tenemos que recordar que nuestra historia como especie es una historia de pobreza. Desde que los que creen, desde Adán y Eva, y los que no creen en la evolución, desde Lucy es el primer esqueleto humano encontrado en África y que data de hace 200.000 años antes de Cristo. Es el primer ser humano del que se tiene memoria. Desde esa época hasta hoy, la humanidad ha tenido muchas carencias, ¿no? Es más, en nuestros inicios ni siquiera éramos la especie dominante, hemos sido la especie dominante recién en los últimos 60.000, 70.000 años. El inicio de nuestra historia éramos una especie modesta que estaba a media tabla entre los depredadores, ¿no? Por eso vemos cosas como 9 de cada 10 humanos vivían en la miseria. Y eso era hasta el siglo XVIII. ¿Eh? Hasta hace poquito, 9 de cada 10 humanos vivíamos en la miseria. Y era tan importante que para darles un ejemplo, en la religión cristiana, en lo que es la oración principal, el Padre Nuestro, hay una frase que hoy no le prestamos atención, pero antes era una parte central. Danos hoy nuestro pan de cada día. Porque conseguir pan cada día era todo un logro, hasta hace muy poco. Solo que hoy no lo notamos, ¿no? Porque hoy muy poca gente tiene, de hecho la relación ya se invirtió. Antes 9 de cada 10 vivían en la miseria. Antes de la pandemia era 1 de cada 10 los que vivían en la miseria. La humanidad había logrado cambiar eso. Pero también tomamos en cuenta algo que no te enseñan normalmente en la historia, que la pobreza existía en la humanidad hasta el siglo XVIII, aún en la riqueza. Ustedes han visto estos cuadros, son de la clase alta francesa del siglo XVIII,
Pero ¿qué cosa había detrás de esta gente? Su esperanza de vida era de menos de 30 años, incluso los ricos. Todos ellos, las mujeres, los hombres, no importa la nobleza que tengas, tu esperanza de vida era de menos de 30 años, tus hijos, por lo menos uno de ellos iba a morir. Hoy no pasa eso, hoy eso no es normal. Eran analfabetos. La mayoría de gente era analfabeta, incluso si fueras de clase alta. No era normal ir a estudiar. Había mucho clasismo, ¿me entiendes? Alguien de clase alta podría venirte y tratarte como perro o golpearte y no pasaba nada. Machismo, esclavitud, normal. Y te estoy hablando hasta hace 200 años, ¿ah? No es que estoy hablando hace miles de años, hasta hace 200 años nuestra humanidad éramos bien salvajes. Habían caries, no había pasta dental. Hasta el siglo XIX, a los 40 años, yo tengo 50 años y tengo mis dientes completos. Eso era un lujo hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX ya con la edad se te empezaban a cariar y caer los dientes. Tenían piojos, erupciones. No sé si notan estos cuadros la gente que es muy blanca, pero es muy blanca no por raza, sino porque se usaban maquillaje para tapar las erupciones cutáneas que le salían, producto de que la higiene no era constante. La vida era solo diurna. Acuérdense que en la noche no había luz más que luz de antorcha. Y a veces en las películas vemos pues grandes palacios y todo eso, pero eso pasaba una vez en las 500. Lo normal es que en la noche se iba el sol y te acostabas. Tú vivías solo durante el día. Tu vida era más corta que lo que es ahora. Escasez generalizada de todo. O sea, te dolía la cabeza, te aguantabas. Nada que me tomo Panadol, esas cosas. No existía nada de esas cosas, ¿no? Entonces, hoy tú quieres bañarte, te das una ducha. Ellos ni siquiera los ricos podían hacer eso. Tú vas a los castillos antiguos, los que tengan oportunidad de viajar y conocer, vas a ver que no hay closets, porque no es normal tener mucha ropa. Hoy ustedes y yo tenemos más variedad de ropa que lo que tenía un noble hasta el siglo XIX, porque era pobre. O sea, zapatos, por ejemplo, era un lujo. Y incluso los ricos tenían unos cuantos pares de zapatos. Hoy los tenemos en masa. Lo que sucede es que solemos mirar la historia pensando que es lo que vivimos hoy para atrás. Y no es así. La humanidad hoy vive en mejores condiciones que nunca antes en la historia. Alguien de clase media de hoy en día en Perú vive mejor y sus hijos tienen más oportunidades que un millonario del siglo XVIII, que un millonario del siglo XIX. Miren lo que les estoy diciendo. Hoy un comercio trae más información que la que que cualquier persona normal tenía acceso hasta el siglo XIX. No había. O sea, tú ibas a una biblioteca, la biblioteca tenía unos cuantos libros. Hoy el comercio trae más información. Ya no hablemos de Google, ¿no? O sea, lo que quiero dimensionar es, o sea, que todos estemos al tanto de que nuestra historia no es una historia de abundancia, ¿no? Es una historia más bien de escasez. Fíjense en la tecnología. A la izquierda lo que tienen es un grabado de Grecia del siglo IV antes de Cristo. Y a la derecha tienes un carruaje que es del siglo XVIII después de Cristo. Miren, del 4 al 18 son 22 siglos. Y en 22 siglos la tecnología prácticamente no aumentó. Es la misma cosa. Es decir, tú traes al cochero griego de 22 siglos atrás, lo traes al siglo XVIII y el pata va a entender de qué se trata. Tal vez, pues, la madera estaba mejor trabajada, los arneses, el cuero estará un poquito más bonito, pero digamos, en 22 siglos no es que es bruto cómo avanzó la tecnología. Al contrario, la tecnología no ha avanzado prácticamente nada. Es lo que quiero mostrarles, ¿no? Que la historia de la humanidad hasta el siglo XVIII era una historia de pobreza. Si cualquiera de ustedes o yo nos vamos a una isla y nos quedamos solos, absolutamente nos volvemos pobres, porque la pobreza es la naturaleza humana. Y lo más probable es que muramos. Si no estamos acompañados de otros seres humanos, nos vamos a morir. No tendremos ni agua potable. No sabríamos ni hacerla. Porque hoy nuestra sociedad, ¿me entiendes? Está tan distribuida las funciones
que tú para que tener agua, tú te vas al caño y abres esto, pero si estás en una isla desierta, tú solo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces fuego? ¿Ustedes saben hacer fuego? Yo ya aprendí, pero normalmente no se sabe, ¿no? Entonces, en realidad, lo que hay es pobreza. La pobreza no tiene causas, esa es la condición natural del ser humano. Lo que sí tiene causas es la riqueza, que vamos a ver más adelante. La riqueza sí tiene causas y a eso deberíamos dedicarnos, no a lo otro. Lo que pasa es que muchos políticos agarran y dicen, yo voy a terminar con la pobreza y con esto, con las causas de la pobreza. Y eso es mentira porque eso no existen causas para eso. Y lo podemos apreciar en este cuadro. Este gráfico me parece que es muy revelador. Muestra la producción mundial como prácticamente no varió hasta el siglo XVIII y después se multiplicó terriblemente. Y ahora vamos a ver por qué. Ojo que tengan en cuenta que en el siglo XIV, o sea, en el año 1300, 1400, empezamos a comerciar con China. Eso no varió la producción tampoco mucho más. Después se descubrió América, ¿no? En el 1600 y se empezó a traer las riquezas de América para Europa, o a llevar, porque estamos en América, llevar de acá para allá en 1600, 1700, pero eso prácticamente no aumentó la riqueza mundial. Todo empezó en 1870, aproximadamente. Y miren cómo el crecimiento ha sido exponencial. Esto es tan brutal que en los últimos 20 años se ha producido más riqueza que en los últimos 200.000 años, para que se hagan una idea. El crecimiento de la economía es brutal lo que está dando. Yo sé que hay pobres y que cada pobre duele, o sea, no debe existir pobreza, pero se está reduciendo. En el camino en el que estamos, yo sé que demora, la pandemia ha sido un retraso, pero digamos, la humanidad está en un camino adecuado, digamos, ¿no? Aunque lo ideal sería que se acelere. ¿Qué produjo el cambio? Vamos a comenzar con algunos antecedentes. Hay que remontarnos a Italia. Italia, principalmente las ciudades-estado que eran Venecia, Florencia, Milán, Génova, Bolonia, Verona, ¿no? Estas eran las principales, las más grandes. Italia tenía una posición estratégica en la ruta del comercio. Estaba entre China, India, otros países árabes y Europa, que era el principal mercado. Estaba al medio. Entonces todos los barcos y las caravanas procedientes de Asia llegaban en Italia y en Italia cambiaban de manos y se iban a comerciar para toda Europa. ¿Ok? Las ciudades-estado descubrieron algo, ¿no? Estas metrópolis comerciales que les menciono eran privilegiadas, ¿no? Porque estaban aisladas geográficamente, ¿no? Tenían buen clima. O sea, el norte de Italia hay unas montañas que los protegen, es una montaña natural que los protegen de cualquier invasión. Entonces, cuando un ejército, por ejemplo, venía de Alemania o de Francia que quería conquistar Italia, ellos se podían dar cuenta desde varias semanas antes que estaban viniendo. Entonces se podían apertrechar y tomar las seguridades y atacarlos en el camino. Entonces eso les da una ventaja natural. Las ciudades estas de aquí están rodeadas por mar en un lado y por lagunas en otro, o por montañas. Entonces era como una fortificación natural, ¿no? Ese es el aislamiento geográfico que les menciono. Tenían un excelente clima, hasta ahora tienen un excelente clima. Entonces empezaron a recibir el comercio y no eran atacados por ningún reine, nada. Entonces estas ciudades-estados eran independientes y empezaron a acumular riqueza. Y aquí se inventaron un montón de cosas. Aquí se inventó la contabilidad. Aquí en Europa, acuérdense que se usaban los números romanos, ¿no? Que era el estándar que había en Europa. Pero los mercaderes italianos se dieron cuenta que multiplicar en romanos es más yuca, ¿no? Entonces lo que hicieron fue, vieron que los árabes usaban números arábicos, los números que usamos ahora, y esto es más fácil, los adoptaron. Y ahí comenzó. Se inventó la contabilidad, como les decía, y todos estos medios. Y además se inventó otra cosa muy, muy, muy interesante, que es lo que se llama el libre mercado. ¿A qué me refiero? Si suponte en la sala donde yo estoy, yo traía pues a un chino, yo traía a un sarraceno, traía a un turco, traía a un cristiano, traía a un musulmán, ¿qué creen que iba a pasar? Se iban a matar, pues.
¿me entiendes? Cada uno sacaba su espada y trataba de evangelizar al resto, y la evangelización en esa época era a punta de espada. Entonces ellos se dieron cuenta, un momentito, las espadas y los dioses se quedan en la puerta. El que entra aquí no puede hablar de religión, solo vamos a hablar de comercio. ¿Aceptas? No. ¿Aceptas o no? Y el que no aceptaba no entraba. ¿Me entiendes? Entonces empezaron a entrar a estos recintos la gente y ahí se creó un espacio de libre mercado. Ojo con eso. ¿Pero libre de qué? Libre de armas, libre de dioses. De la puerta para afuera, si quieres, no me echamos. Pero para adentro es solo para comerciar, sin interferencia de ningún dogma. ¿Aceptan? Aceptan, chévere. Este concepto de negociar sin interferencia de otras cosas nació aquí y funcionó muy bien. Y es parte de lo que sirve ahora. El dólar, ¿me entiendes? El dólar es dólar, sin importar si me lo da un musulmán, un turco o lo que sea, ¿no? Y fíjense, el terrorista más terrorista que hay en el mundo jamás quema dólares. ¿Ustedes han visto a alguien, a Osama Bin Laden quemando pues una pila de dólares? No. Él quema americanos, no dólares, para que se hagan una idea de ese concepto, ¿no? Entonces apareció el concepto de libre mercado, libre de armas, libre de dioses, que es un concepto que sirvió mucho después. ¿Por qué se terminaron las ciudades-estado? Porque se descubrió América y la gran carretera se fue para el otro lado, se fue para el Atlántico, ya no para el Mediterráneo. Entonces estas ciudades cayeron rápidamente en declive. Haciendo un paralelo, guardando las distancias, en Chincha había un restaurante que se llamaba El Piloto. Buenazo, la carretera pasaba por ahí y siempre paraban los buses, los carros, todo en El Piloto. La carretera de Chincha se ha ido para otro lado y El Piloto ya no está. Pues. Es lo mismo que le pasó a las ciudades-estado. La carretera del comercio se le fue para otra ruta. Luego, si avanzamos un poquito más, tenemos que en el siglo XIV vino la peste negra. La peste negra el COVID es un chancay comparado a lo que la peste negra nos hizo. Para que se hagan una idea de comparación, hoy en día el COVID todavía no llega a 5 millones de muertos a nivel mundial. La peste negra se llevó a unos 200 millones de personas, para que hagan una comparación. En Europa había provocado muerte hasta el 60% de la población, o sea, 6 de cada 10 se morían. Para que se hagan una idea de la dimensión de lo que fue la peste negra, ¿no? Provino de Asia, para variar, por allá viene, a través de las caravanas y los barcos mercantes, ¿no? Las ratas trajeron esto y fue horrible, duró casi todo un siglo y nada, causó mucha pobreza. Inmediatamente después de la peste negra, tenemos la iglesia, que en el siglo XV, la iglesia, acuérdense que era muy dominante en Europa, la iglesia, con sus dogmas, nos trajo 3 grandes argumentos que sirvieron para después. Uno, el alma individual. Al ser el alma individual el que responde ante Dios, el concepto del yo apareció acá, que después es usado en la idea del ciudadano. El ciudadano como individuo independiente nace del concepto del alma individual de la iglesia. Luego está el otro tema del libre albedrío, que también la iglesia lo aporta y que es algo después tomado en la Revolución Francesa como la libertad, la autodeterminación de las personas, ¿no? Y la igualdad ante Dios después fue replicada como la igualdad ante el Estado. Todos somos iguales ante los ojos de Dios, todos somos iguales ante el Estado. Ven estos conceptos como nacieron en la iglesia y se exportaron después al Estado de Derecho. Debido a la peste negra que les hablé antes, hubo escasez de monjes. Los monjes eran los copistas, pues, los que hacían las copias de los libros. Antes no había otra posibilidad de copiar, ¿no? Más que a mano. Y como se le murió pues hasta el 60% de la mano de obra, los monjes empezaron a reclutar a la fuerza, ¿no? Reclutamiento de voluntarios, por eso lo pongo entre comillas, para poder llenar la iglesia, ¿no? Y ante la escasez de copistas, alguien con mucha inventiva, que se llama Gutenberg, aprovechó e inventó la imprenta de tipos móviles. ¿A qué se refiere los tipos móviles? Que en una plancha le voy cambiando las letras, ¿me entiendes? Imprimo. De ahí saco las letras y pongo otras, imprimo otra cosa. Y eso me permite imprimir páginas distintas.
Antes existían imprentas, pero era como un sello, siempre fijo. Gutenberg inventó la de usos móviles. Y esto fue rentable porque al principio se le ocurrió hacer eso ante la escasez que había de copistas en toda Europa. Entonces esto le permitió empezar a reproducir y copiar los libros en muchísima cantidad. Y se inició la masificación de las ideas. Ya estamos en el siglo XV. Gracias a Gutenberg es que fue posible que Lutero hizo su reforma luterana en el siglo XVI. Lutero lo que hizo fue imprimió sus 90 puntos en unas hojas y fue por las iglesias de Alemania y las pegaba. ¿Qué hubiera pasado si es que no hubiera existido un Gutenberg? Lutero no hubiera podido imprimir sus papeles, lo hubiera tenido que escribir a mano y hubiera sido un loquito hablando en una plaza. Pero gracias a esto reclutó un montón de gente por toda Alemania y levantó a la gente contra, la reforma venía contra las malas prácticas que se venían aplicando en Roma, ¿no? Él proponía regresar a las enseñanzas originales de la Biblia y dio origen a las iglesias protestantes. ¿A qué se refería él? En la Biblia, lo que te dicen es, gánate el pan con el sudor de tu frente. ¿No es así? Chévere. Pero la iglesia, por fines económicos, empezó a difundir de que no era necesario el sudor de tu frente. Bastaba con que le donaras plata a la Sagrada Iglesia y ya pues te condonaban, ¿no? Entonces, solo tenías que ser bueno, cumplir los mandamientos y ya ganabas el reino de los cielos, ¿no? Lutero dijo, no, en la Biblia dice otra cosa, no dice que solo basta con ser bueno, además tienes que producir, además tienes que ganarte el pan, porque si no, no te ganas el reino de los cielos. Entonces creó todas estas iglesias protestantes que tenían una vocación por el trabajo distinta a la que tenían los cristianos. Los cristianos eran, yo con no hacer mal a nadie y ya está. Y con contribuir con la iglesia, ya cumplí con Dios. En cambio, los protestantes decían que no. Además de hacer eso, tú tienes que esforzarte, producir, y si te iba bien en la vida, es porque Dios lo quería. Era su interpretación auténtica y se pudo reformar y causó un gran cisma en la iglesia. Y esto fue gracias a la imprenta de Gutenberg, que le permitió difundir las ideas. Digamos, Lutero fue el primer influencer de la historia. lo que hacen ahora los youtubers, esto, él lo hizo pues a su manera, ¿no? Luego, también un sucesor de Lutero produjo la reforma escocesa. Me refiero a John Knox, que instaló en Escocia el calvinismo. Calvino era un discípulo de Lutero. Uno de sus discípulos, John Knox, llevó a Escocia estas ideas de ganarte el pan con el sudor de tu frente, con el gran esfuerzo. Y cuando John Knox llegó a Escocia, se le dio el encargo de la moral protestante, difundirla por toda Escocia, y adicionalmente, él hizo algo que fue muy decisivo para la historia de la humanidad, masificó la lectoescritura. Hasta esa época, el común de la gente era analfabeto, la gran mayoría de gente era analfabeto. O sea, los únicos que sabían leer y escribir, leer varias cosas eran los monjes en los monasterios, pero el común de los mortales no sabían ni leer ni escribir. Gracias a John Knox, en Escocia, que es en el norte del Reino Unido, empezaron a tener un montón de gente que desde pequeños aprendieron a leer y escribir, hombres y mujeres. ¿Esto qué produjo? Produjo que unos años después tenías, gracias a la masificación de la lectoescritura, ya tenías a un montón de gente que causó una revolución cultural y científica en Escocia. Nos estamos refiriendo a la Ilustración escocesa. Es conocido este periodo como la Ilustración escocesa, en donde un grupo de genios, Adam Smith, James Watts, Darwin es el abuelo de Charles Darwin, Benjamin Franklin, que fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos, todos ellos nacieron y promovieron la cultura en ese, porque eran un montón de pensadores de excelente nivel. De hecho, sus libros se siguen y sus ideas se siguen aplicando hasta hoy, para que se hagan una idea del tamaño de gigantes que eran estos, ¿no? Esta Ilustración escocesa es lo que dio las ideas de libertad, sobre todo las de Adam Smith, como vamos a ver, que después fueron llevadas a Estados Unidos y aplicadas en la independencia de Estados Unidos. Los padres fundadores llevaron la ética protestante de ganarte el pan con el sudor de tu frente y las ideas liberales de Smith, las ideas liberales que vamos a revisar en un ratito. Todo lo aplicaron en un continente nuevo, porque lamentablemente pues, en Estados Unidos no quedó población local,
Así que era todo un mundo nuevo por implementar con estas ideas liberales. Y explotó la cosa. ¿A qué me refiero que explotó? Que empezó la producción como nunca antes la humanidad había visto. También tenemos unos años después la Revolución Francesa, ¿no? Que se inició en la Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de 1799. Fueron 10 años muy turbulentos aquí. La Revolución Francesa en realidad es para hacer una serie tipo Juego de Tronos, ¿sabes? Te mataban, te remataban, te hacían contrarreforma, todo. Fueron unos años, el Fujimorismo es un chancay de a medio con lo que pasó en esa época, ¿no? Pero la gran consecuencia de la Revolución Francesa es que se declaró los derechos del hombre y del ciudadano, derechos naturales inalienables, derechos políticos, aparición del Estado de Derecho, democrático y nacional, la igualdad ante la ley. Nunca antes había existido eso. Resumiendo esto que hemos visto, estas dos grandes revoluciones que hubo en Estados Unidos, el de la libertad y también el de los derechos que se dio en Francia, originó este gran cambio. O sea, por primera vez apareció la propiedad privada, señores. Nunca antes había existido propiedad privada. Si tú ganabas algo antes, se lo tenías que dar al rey o a tu señor feudal o a tu emperador o a lo que te tocara. A partir de esta época, el fruto de tu esfuerzo te lo ganabas tú. Tanto en Estados Unidos como en Francia y después en toda Europa, en Alemania, todos se plegaron. Ese solo hecho de hacer que tú ganes o que te quedaras con el fruto de tu trabajo, de tu inventiva, con el fruto de todo esto, empezó a hacer que la riqueza se acumulara y se multiplicara. La propiedad privada, señores, que es contra lo que pelea el marxismo si con algo pelea es contra la propiedad privada. Pero si algo ha demostrado aquí es que desde que apareció la propiedad privada, la humanidad es más rica que nunca. Es la mejor herramienta para creación de riqueza. La misma China le consta. Los chinos, con Mao Zedong, hicieron una revolución que abolió la propiedad privada. Y el chino en 1970 tenía una esperanza de vida de 25 años. Imagínense, hace poco, en 1970, la esperanza de vida de un chino era de 25 años. Mao Zedong fue un desastre para su pueblo. Mató a 80 millones de chinos, creo que fue. Pero cuando Mao murió, sus sucesores se dieron cuenta de que parte de la ganancia tiene que quedarse la gente. Entonces vino con eso de que no importa qué color sea el gato mientras caza ratones, se referían de que si la propiedad privada sirve, que sirva, ¿no? Entonces dejaron que su gente acumule propiedad privada. Empezaron a permitir millonarios. ¿Y qué creen que pasó en China? La revolución actual que tiene. La propiedad privada, señores, es la gran herramienta de acumulación de riqueza. Así funcionamos. Y aquí voy a citar a Adam Smith. No es del altruismo del carnicero, cervecero, panadero de donde obtenemos nuestra cena, sino de su preocupación por su interés propio. Es decir, el carnicero, el cervecero, el panadero madrugan, trabajan y todo por interés propio, para darle de comer a sus hijos, para darle educación a sus hijos. Ese es su interés, eso los mueve. Y eso los mueve a ustedes y me mueve a mí. ¿Recuerdan esto? De las cientos o miles de personas que intervienen para que un pan llegue a tu mesa todos los días. ¿Se acuerdan que eso vimos la sesión pasada? ¿No? Cada una de esas personas está en esta cadena por interés propio. O sea, el transportista es porque quiere ganar plata, los del barco es porque quieren ganar plata, los productores de harina también, y así. Cada una de las miles de personas que intervienen en la cadena de que un pan llegue todos los días fresco a tu casa es por interés propio. Por eso, cuando tú empiezas a controlar el precio, no puedes controlar el precio de los miles de personas, coordinarlos, no se puede. Entonces, alguno va a ver, hoy no me conviene, me quito, porque su interés de propio es lo que los mueve. Entonces, se te empieza a ir los camioneros, se te empieza a ir, pues, el agricultor, empieza, ya no cultiva trigo, cultiva otra cosa, y el precio empieza a subir. Tú controlas el precio con la mejor intención, y alguien de las miles de personas que están en la cadena se va, porque siempre se van a ver. O si lo quieres ver de otra forma, la única forma de mantenerlos coordinados a ellos, ¿me entiendes? Es que ganen y el precio tiene que ser libre. Cuando un precio sube mucho de precio, atrae más competencia y al haber más competencia va a hacer que el precio baje y así funciona. No puede ser por ley. Nunca ha funcionado.
porque es imposible coordinar todo eso que está atrás. El interés propio, señores, nos mueve a todos. Ojo, que interés propio no es lo mismo que egoísmo, no confundan. La izquierda suele decir, sí, los egoístas, no, egoísmo no tienes otra cosa. Egoísmo es, yo busco mi interés, aún así te haga daño. Eso es egoísmo. Interés propio no. Interés propio es que yo busco ganarme el pan, pero yo no te perjudico a ti. Yo avanzo hasta donde está tu libertad. La segunda parte de esta frase de Adam Smith que quería comentarles. El que cada uno busque diariamente su propio beneficio es como una mano invisible con la que el mercado hace que toda la sociedad se beneficie y prospere. Esto que hemos visto de miles de personas, ¿me entiendes? Hagan que el pan llegue fresco a tu casa todos los días, son miles de personas que cada uno en su eslabón de la cadena busca su interés propio. Y esa es la mano invisible a la que se refiere, ¿no? En libre competencia, todos se van a coordinar. ¿Cómo se genera riqueza? Aquí lo vemos, por ejemplo. Si tú compras el café en grano, una taza de café es 3 céntimos. Si lo compras molido a la bruta, es un sol 45 por taza. Si ya tú lo das en una taza, ya son 5 soles. Pero si tú fabricas toda una experiencia, te pongo wifi, una bonita ubicación y buena atención, ya te puedo cobrar 16 soles. Un favor, en el chat alguien está comentando algo. ¿Me pueden ayudar leyendo? Porque no tengo acceso al chat aquí en el teléfono. A ver, yo te apoyo. Por favor. Dice, a ver, buenas noches. El tema de bolsa de valores histórico tiene sus inicios en la era preindustrial. Se está en la era industrial y se globaliza con el acuerdo de Bretton Woods. Bretton Woods, Claro, sí, correcto. Bretton Woods, sí. Claro, claro, grosero, pero casi real. El tema es no confundir un commodity de la producción al leve del minorista. Es un tema. Ujú. Así Ya, sí, es, ajá, exactamente. ya. O sea, el punto de esta lámina es que tú cuando cobras más, cuando tú le agregas más valor a tu cliente, si a tu cliente solamente le das el grano, eso tiene un valor. Pero si además le das el grano envuelto en una taza bonita, con wifi, con todo lo que te da Starbucks, ¿me entiendes? El consumidor te va a pagar 16 soles y te va a pagar feliz. Es más, hasta te va a hacer publicidad, se va a tomar foto con su vasito y te lo va a poner en Facebook para que sus amigos vean que tú vas ahí y también van a querer ir, ¿no? Y ojo, si es libre, yo puedo cobrarte a ti 100 soles por un huevo frito que le hago con una fórmula secreta. Y si tú estás de acuerdo, chévere, no te estoy robando, te estoy dando un valor. Porque el que compra ese café de 16 soles está también sintiendo que está recibiendo algo que vale lo que está pagando. Entonces, de eso se trata, dar más valor a tus clientes, conseguir qué cosa hacer. Lionel Messi cobraba, hasta el año pasado, no sé con cuánto se ha ido a París, pero cobraba en el Barça 75 millones de euros al año. 75 millones de euros al año después de impuestos, imagínate. ¿Por qué cobra eso? Porque él da un show artístico que la población quiere. De eso se trata. Tú das algo que le gusta a la gente, puedes cobrar bastante. Eso es libre mercado. ¿Qué cosa hace la mano invisible también? Empuja la innovación, pues. Por eso que los bancos de hacer ventanillas en los 80 se volvió cajero automático en los 90 y ahora en los 2000 ya tienes tecnologías como Yapi y tú puedes en realidad pasar meses sin ir al banco. Todo lo manejas por el celular nada más. Antes eso no era posible. Tú dejas algo en el Estado y se queda en el nivel 1 porque no tiene ningún incentivo por innovar. Ninguno. En cambio, la competencia hace que tú para atraer clientes estés tratando de dar cosas nuevas y más baratas. Eso es que te lleva de la ventanilla a Yape. En cambio, tú vas al Estado y el Estado está todavía en la ventanilla. Los carros, miren cómo ha cambiado. Aquí la foto es el Apple Car. Es un concept, pero en breve Apple va a empezar a sacar carros también. Y lo que pasa es que los carros son cada vez más parecidos a una computadora.
al punto que las empresas de computadoras les interesa fabricar carros, para que se hagan una idea. Entonces, miren esto cómo ha evolucionado en solo 100 años. ¿Ah? La carcochita de la izquierda era de 1910, 1905, por ahí. Hace 100 años. En 100 años, miren cómo ha cambiado esto. Netflix ahora ha reemplazado a Blockbuster. Todos ustedes, aquí creo que ninguno de los participantes es tan chibolo. Todos recordarán pues de ir a Blockbuster a alquilar tus cartuchos y no escoger tu video y después devolverlo, toda esa vaina. Netflix rompió el mercado, Yo innovó. era socio de... Yo también, claro. Todos, o sea, aquí no veo ningún chibolo, así que no, que no se haga acá ninguno se haga el pulpín. Ya acá todos hemos pasado por eso y veíamos, pero esas son innovaciones que estamos viendo en nuestras vidas, ustedes y yo, y esto se está acelerando. Esto, por ejemplo, lo vemos en la revolución industrial. Revolución industrial se le llama cuando hay un conjunto de innovaciones tan rápidas y dramáticas que afectan fuertemente a la producción y a la sociedad. Todo comenzó en 1769 en Escocia. La ilustración escocesa, miren qué importante fue para todo. Patentó la máquina de vapor, que inició la producción en masa, ¿no? La producción mecanizada primero, en masa después, en la segunda revolución industrial, que empezó a masificar y llevar bienestar a todos. ¿Y por qué pasa esto? Por el interés propio. La segunda revolución industrial, Edison trae la electricidad, que también, pum, trajo todo. Antes se iluminaba con querosene. Edison trajo la electricidad y se masificó y el ser humano pasó a ¿cómo se llama? A ya no trabajar solo en el día, trabajar en la noche también. Giancarlo, comenta por favor. Giancarlo. Creo que no me Sí, quería escucha. solamente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Disculpen que no podía conectarme. Lo que quiero comentar es qué tanto impactó eso en el precio de las cosas, ¿no? Si tú me estás hablando de que se masificó algunos productos, los precios, ¿qué pasó con ellos? O sea, en teoría deberían haber bajado, ¿no? O sea, Es que en porque al teoría aumentar bajaron, la cantidad, claro, en eso es la lo práctica que, bajaron. claro. Hasta el Entonces, al siglo final, XVIII, un ujú, par de zapatos era un artículo de lujo. Hoy, ustedes y yo tenemos zapatos, ¿no? Que yo sepa, no les he revisado los pies, pero en sus closets tienen, y no tienen uno, tienen más de un par. Un carro cuando recién salió era carísimo, era como comprarse un avión. Solo millonarios tenían carro. Hoy cualquiera puede comprar un carro, ¿no? Y en países más avanzados, en Estados Unidos, tú compras carros desde $500, $600, uno viejito, pero te lo puedes comprar. Se ha masificado. En realidad, cuando los mercados son libres, los precios caen. Miren la educación. Ustedes entran a Creana, a cualquiera de estos sitios de educación en línea. La libre competencia ha hecho que los precios bajen. Por $15 tienes un curso de primera, ¿no? Porque eso hace, la competencia hace que los precios bajen. Los celulares, cuando recién salió el celular, te cobraban por llamada entrante, llamada saliente, era carísimo y era más caro cada equipo, costaba miles de dólares, $2,000, $3,000, cuando se acordarán en los 90. Ahora un celular, ya que todo el mundo tiene celular. Es que eso hace. El problema es cuando el Estado interviene en el mercado, empieza a regular. Cuando empieza a regular, ahí ya el mercado ya no puede hacer, ya no es libre y los precios ya no caen, ¿no? Por ejemplo, en la energía eléctrica, el mejor es el teléfono. En los 90 era una empresa pública que se privatizó, vino la competencia de todo. Hoy en celulares tenemos opciones a montones y mucho mejores. El agua ha seguido siendo estatal y el agua es un desastre en Perú. Es más, ahí creo que son 2 millones de personas que no tienen agua hasta ahora. Ahí estás viendo una empresa pública o una empresa privada. Después vino la tercera revolución industrial, que fue en el siglo XX ya, la automatización en la producción con robots, la aldea global, ya el mundo se hizo chico. Los cargueros son tan grandes ahorita que ya pueden llevar las cosas, incluso hay fábricas dentro de los barcos cargueros para que las cosas se van produciendo mientras viajas y cuando llegan a puerto ya te lo dan.
Y se viene la cuarta revolución industrial, que ya está en proceso ahorita. La pandemia lo demoró un poquito, pero ya se nos viene. El IoT es Internet of Things, o sea, el Internet de las cosas. Todo va a estar conectado. O sea, yo desde mi celular puedo prender mi televisor, puedo prender el agua caliente, puedo prender lo que todo lo tengo controlado, todo está conectado. El algoritmo también en YouTube, en las redes sociales, en todo. La computación cuántica, que es todo un tema, las impresoras 3D. En el futuro, tú vas a tener, así como tú tienes un microondas en tu casa, vas a tener una impresora 3D. Se te rompe este vaso, vas a la impresora 3D y sacas una. No sé si alguno de ustedes es fanático de Star Trek. ¿Ha visto las películas estas de Star Trek? En Star Trek había un replicador donde tú ibas y producías cosas. Ya, eso hace la impresora 3D y hoy existe. Solo que es todavía muy caro. Pero eso, como toda tecnología nueva, al inicio es caro, después se masifica. Y estamos en un nuevo mundo. Yo sé que no es perfecto, pero paren un ratito a analizar estos números. Aquí lo que estamos viendo es la población que vivía en la absoluta pobreza. Venimos del 90% de vivir en absoluta pobreza y miren cómo ha caído. Y ya antes de la pandemia estábamos en menos del 10% de población mundial. Eso aún es mucho. Pero digamos, está en un camino bastante avanzado. La pandemia ha retrasado eso, ha vuelto a regresar a la pobreza extrema a millones de personas, que deberíamos retomar lo antes posible y seguir avanzando. Y en nuestra vida, antes de que mientras estemos vivos, en los siguientes 10 años, 15 años, la pobreza extrema va a desaparecer del mundo. La pobreza relativa esa siempre va a existir, porque va a haber un Lionel Messi, que mientras estamos hablando en esta presentación, el pata ya ganó $3 millones. En cambio, nosotros estamos divagando sobre el capitalismo. Claro, o sea, pobreza relativa siempre va a existir, pero el objetivo es que desaparezca la pobreza absoluta, que es el peor flagelo que ha habido en la humanidad, ¿no? Y aquí podemos ver también, mira, desde 10.000 antes de Cristo hasta el día de hoy, cómo la población mundial no crecía, otra vez hasta el siglo XVIII. ¿Qué cosa pasaba antes? La gente se moría, pues, porque no se había masificado la salud, la higiene, la información, todo eso. Pero ahora que eso ha ido avanzando, ya no es normal que un hijo se te muera. Hasta hace 50, 60 años, lamentablemente a todos los papás se les moría un hijo, por lo menos. Y la esposa también tenía grave riesgo de morir en el alumbramiento. Ahora eso no pasa. Con COVID y todo. Miren la población, o sea, la gente ahora vive muchísimo más. Y somos 7 billones de personas. Nunca antes hemos vivido tantos. Este otro cuadro también me parece sumamente interesante. Es la expectativa de vida. Miren cómo... Ya, Japón ya son muy abusivos ya. Japón es el país con más centenarios del mundo. Y más bien allá tienen todo un problema. Ahí tienen demasiados viejos y le duran mucho. Y lo que pasa es que su población joven no alcanza para mantener a tanto viejo. Entonces, ese es otro problema que se nos viene en el futuro. A Japón y a Europa también. Miren a Venezuela, la esperanza de vida, cómo estuvo subiendo hasta que llegó el socialismo del siglo XXI. Y miren lo que le está haciendo a la esperanza de vida del socialismo del siglo XXI. Empieza a caer. El mundo en general, la esperanza de vida ya está arriba de 70 años. Ahora está arriba de 75, con COVID y todo. ¿No? Japón, miren arriba, la caída que ha habido, si bien antes de 1950 hay un caidón, eso fue en las bombas atómicas. Bueno, creo que todos saben qué pasó ahí. Y eso, pero lo que está pasando es que hoy la gente en general vive más lejos, más tiempo. Ustedes y yo tenemos una esperanza de vida de más de 80 años y nuestros hijos, señores, sus hijos, mis hijos, tienen una esperanza de vida de 100 años. Para que se hagan una idea. 100 años. Este es otro cuadro que muestra el nivel de alfabetización que hay en el mundo. A la izquierda, y si tú lo proyectas para atrás es más grande todavía, o sea, hasta antes de la imprenta de Gutenberg, el 99% de la población mundial era analfabeta. Después bajó a 90 y tantos. Aquí en 1800 tenías al 85% de la población mundial analfabeta. Hoy, en el 2016, y bajando, ya estabas abajo de 20.
y el analfabetismo también durante nuestra vida va a desaparecer. Entonces, resumiendo, aquí les he presentado unos cuadros, pero en realidad los índices son mejores por todos lados. Tienes una humanidad con más salud, con más riqueza, más longeva, más educada, con más comodidades, más libre para hacer lo que desea. Antes éramos esclavos, incluso siendo ricos, eras esclavo de lo que te hubiera tocado nacer, de que no hubieran guerras, de que no hubieran mal clima. Cuando había mal clima, había malas cosechas, hambruna era para todos, ricos y pobres. Ahora estamos por encima de eso, gracias a los transgénicos y todo eso. Estamos así no parezca, porque las noticias te muestran un mundo desastroso, pero no estamos en un mundo desastroso, estamos en un mundo mejor que el de nuestros padres, mucho mejor que nuestros abuelos y muchísimo mejor que nuestros bisabuelos. Y si retroceden, cualquiera de ustedes y yo tiene una mejor vida que Rockefeller en el siglo XIX, que el Rockefeller primero, el hombre más rico de Estados Unidos en ese época. Traigo a Luis XVI aquí, y Luis XVI no vivía con la misma comodidad que tenemos nosotros. Miren lo que le estoy diciendo, estoy hablando de un rey, del reino más poderoso del mundo en esa época. No importa. Tenía acceso a menos cultura, tenía acceso a menos salud, tenía acceso a menos todo, iba a ver morir a sus hijos, en fin, ¿no? Él sufría de caries, o sea, a los 40 años ya tenía varios dientes perdidos o todos, 40, 50 años. En fin, o sea, reflexión de que hoy, gracias a la competencia, hemos llegado a un mundo con bastantes ventajas, ¿no? Comparado a lo que había antes. Ojo, no es el paraíso, hay muchas cosas para que hacer y estas ventajas falta llevárselas a toda la población. Y quiero cerrar esta parte con esta frase, ¿no? Que dice, la burguesía a lo largo de su dominio de clase, que cuenta apenas con un siglo de existencia, esta frase se escribió en el año 1890, ha creado fuerzas productivas más abundantes y más grandiosas que todas las generaciones pasadas juntas. El sometimiento de las fuerzas de la naturaleza, el empleo de las máquinas, la aplicación de la química a la industria y a la agricultura, la navegación de vapor, el ferrocarril, el telégrafo eléctrico, la asimilación para el cultivo de continentes enteros, la apertura de los ríos a la navegación, poblaciones enteras surgieron por encanto, como si salieran de la tierra. ¿Cuál de los siglos pasados pudo sospechar siquiera que semejantes fuerzas productivas dormitasen en el seno del trabajo social? ¿Saben quién dijo esto? Karl Marx. Escribió esto antes de morir. Él en esa época ya había visto 100 años del capitalismo. Él vio el capitalismo más pobre, pero sin embargo, a pesar de ser ojo, este es el prólogo del Manifiesto Comunista, cualquiera de ustedes lo puede googlear. A pesar de haber visto poco del capitalismo, ya los impresionó la potencia de generación de riqueza que tenía este sistema. Por eso no me queda duda de que si Karl Marx viviera ahorita, sería un ferviente capitalista. Sería así tipo Milei en Argentina. Porque, miren, o sea, en 1848, miren lo que dijo. Y estás hablando de cuando el capitalismo recién arrancaba. 100 años después, se volvía loco. El capitalismo tiene dos grandes enemigos. Uno son los marxistas y sus derivados, ¿no? Los indigenistas, los feministas, todos los istas son enemigos, pero los otros son los mercantilistas. Es el ejemplo que le di la vez pasada. Keiko no recibió un maletín con 3 millones de dólares para defender el libre mercado. No, fue para defender privilegios. El capitalismo tiene dos grandes enemigos, que son los marxistas y son los mercantilistas. El mercantilismo lo vamos a ver en la siguiente sesión. Pero recordemos esto porque son los que se oponen en todos los países al libre mercado. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, por favor? Antes de empezar a ver unos minutos, comparar unas soluciones mercantilistas y soluciones capitalistas. ¿Alguien tiene alguna observación o comentario? ¿Aló? Bueno, por mi lado todo está
bien entendido y explicado, ¿no? O sea, no Ya, tendría buenas. alguna pregunta respecto al tema que has mencionado ahorita, ¿no? Ok, creo que nadie más tiene preguntas. Como les había comentado, en el Perú, así la izquierda diga lo contrario, en el Perú no ha habido capitalismo. Lo que ha habido es mercantilismo desde el inicio, desde la colonia. Es más, incluso durante la colonia. La colonia era netamente mercantilista. Y eso se mantenió. Nos independizaron, pero las estructuras se mantuvieron igual. La estructura de privilegios mercantilistas se mantuvo. Entonces, vamos a ver aquí algunos ejemplos que les he traído de cómo es una solución capitalista versus la solución mercantilista, que es lo que ustedes van a reconocer que hay en Perú. ¿Qué cosa estoy ya? Siempre cuando tú enfrentas o ves una política de Estado, puedes enfocarla de dos formas. La solución mercantilista es la que busca ayudar a un productor o a un grupo de productores, ¿no? Esto propicia de que los productores se agrupen formando un cártel para ayudar y incentivar al Estado. La solución capitalista no busca ayudar productores, lo que busca es ayudar al consumidor, crear competencia. Y vamos a ver acá algunos ejemplos. La primero es la mascarilla. La mascarilla en Perú, antes de la pandemia, en febrero de 2020, costaba 50 centavos por cada una. Luego, en abril, llegó a subir a 15 soles cada una, por la escasez. Párense en febrero de 2020. ¿Qué hubiera hecho el gobierno peruano? En esa época el gobierno peruano está tan desordenado, tan en caos, que no se preocuparon de las mascarillas. Tenían emergencias con UCI, tenían un montón de emergencias más. Así que la mascarilla la dejaron nomás y el libre mercado se encargó. Y subió las que están en Perú hasta 15 soles, ¿no? ¿Qué hubiera hecho aquí si el Estado se hubiera organizado? Una solución socialista es fijar el precio. Lo pongo en un sol. Y como en un sol es un precio muy bajo, los que tenían mascarillas hubieran hecho es esconderlas y venderlas como mercado negro. Y las hubieran vendido por el riesgo a 30 soles por lo menos. Porque cada vez que venden una mascarilla se arriesgaban. Y a un sol nadie le hubiera interesado traerla. Por lo tanto, hubiera habido escasez de mascarillas y hasta ahora estaríamos en problemas de mascarillas. Eso hubiera sido una solución tradicional estatal peruana. Otra, la solución mercantilista, hubiera sido escoger a una empresa, ¿no? Y ustedes traigan. Y la empresa hubiera traído la mascarilla ¿a cuánto? A 5 soles, 6 soles, que iba a ser más barata que el 15, pero se iban a ganar bastante, porque hubiera beneficiado al tener ese monopolio, ese oligopolio. Pero ¿qué pasó en realidad? Al haber un precio tan alto de 15 soles, un montón de gente que tenía sus ahorritos se juntó y empezaron a traer ellos mismos. Y hubo un montón de oferta. Y la oferta, puff, en poco tiempo bajó otra vez el precio a 50 centavos. La libre competencia. El control de precios no hubiera sido la solución, hubiera sido más perjudicial, hubiera hecho que estas mascarillas subieran aún más de precio. Lo que sucede es que el precio es reflejo de las circunstancias. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo más claro todavía. Las AFP. La AFP mercantilista que tenemos en el Perú, ¿qué cosa tiene? Aporte forzoso. Yo, por ejemplo, yo ya tengo en mi fondo acumulado más de lo que necesito para la pensión mínima, pero aún así tengo que seguir aportando. No puedo hacer retiros anticipados. Es un oligopolio de AFP, son solo 4 AFPs y nadie puede entrar. Y la rentabilidad que te dan, en promedio, es de 7% en soles. Una AFP capitalista, ¿cómo hubiera sido? Aporte voluntario sobre el mínimo, o sea, tú una vez que ya cubres el mínimo para tener una renta mínima, todo lo que esté por encima ya lo puedes retirar. Es voluntario. Libre retiro, libre competencia. Yo, por ejemplo, tengo en un fondo mutuo en dólares que me está pagando 10.5% en dólares. ¿Por qué no me deja mi AFP meterla al fondo mutuo? Porque hay pues leyes que protegen a esta AFP mercantilista. Si fuera una AFP capitalista de libre competencia, yo podría, si yo quiero, meter mi AFP o parte de ella en un fondo mutuo, ¿no? Meterlo en varias cajas, yo escojo en dónde lo meto. ¿Por qué tienen que decir por mí? Beneficiándose a solo 4 AFPs. La rentabilidad, como yo les digo, es 10,5. Y ojo, porque esta por pandemia ha sido un mal año. Antes me ha dado rentabilidad de 12, 13% en dólares. Casi el doble de lo que me da la AFP.
y me la den en soles, para que se hagan una idea. Esta es una solución capitalista versus la mercantilista, pero que acá no está implementada. Esta es otra que me gusta bastante. Por favor, présteme bastante atención porque este es algo que no es muy común. Hoy, en el año 2021, el Estado peruano gasta 32.375 millones de soles de nuestros impuestos en la educación peruana. 32.375 millones, miren esa cifra, son como 8.000 millones de dólares. Es un huevo de plata, literalmente. Toda esa plata va a la SUNAT lo asigna al Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía lo asigna al Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación distribuye el servicio, que termina en el SUTEP, que hace huelgas, sindicatos y todo eso. Ojo, este monto de 32.000 es solamente del servicio de educación, no incluye infraestructura, que es un monto adicional, que es calamitosa en el Perú. ¿De acuerdo? Entonces, y la infraestructura también se le dan como obra pública a un grupito de empresarios constructores, que también tienen el incentivo de formar un cártel y que les asignen la obra pública. Esta es la solución actual que tiene el Perú. ¿Cómo sería una solución capitalista? Los mismos 32.375 millones de soles van a una administradora de fondos educativos. Ojos, es plata que tú metes y no puedes quitar. Tú vas, pero te ahorras la burocracia de la SUNAT, la burocracia del Ministerio de Economía y la burocracia del Ministerio de Educación. Toda esta administradora de fondos, pero una administradora en competencia, no una FP como la que hay ahora, no una que compiten, que tú veas su ranking, sus resultados, sus obras, y si una no te gusta, sacas el dinero y la pones a otra, que haya competencia. Y el servicio se hace a través de voucher por alumno. Es decir, fijamos que cada peruano, en edad escolar, va a tener un voucher que puede ejecutar donde quiera, en un colegio público financiado con esto, o en un colegio particular. Entonces la competencia va a ser por el voucher. ¿Por qué les digo que sería más eficiente? Por esto. Hoy en día, en el cuadrito de abajo está el gasto, y ahí está el link, se los puedo pasar y pueden ver, es el gasto por alumno en educación. La educación inicial cuesta 255 soles en el sector público por alumno, 252 soles en primaria y 356 soles en secundaria. En los colegios particulares cuesta 250 soles, como vemos en la nota de gestión más arriba. Es decir, los colegios particulares son más baratos que los colegios públicos. Sin embargo, los colegios públicos no solo son más caros, sino son de peor calidad. Y ojo, les digo algo que es más bravo todavía. Estos 250 soles que te cobran los colegios privados ya incluye infraestructura. En cambio, lo de abajo no incluye la infraestructura. Eso es un costo adicional. Esto sería arriba de 300 por alumno. Entonces, les digo, ¿no es mejor dárselo a un privado y al privado le pones la condición, oye, terminando el año, mis chibolos tienen que pasar la prueba PISA, si no te quito eso, si no te castigo, te ejecuto una carta fianza o algo así? Le pones el KPI que quieras. Hoy, tú le pones un KPI a la SUTEP, te manda al carajo, ya se huelga y no haces nada. Giancarlo, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, mira, este ejemplo que has colocado de la educación, yo lo he visto en Colombia en cuanto a salud, ¿no? Ah, sí, En salud, claro, sí, sí, sí. ¿no? Claro, Álvaro Uribe, cuando era congresista, sacó una ley y había un artículo, el artículo 100, que recuerdan los médicos colombianos con mucho amor, por así decirlo, entre comillas, porque Sí. les cambió totalmente el esquema de trabajo, ¿no? Y es más o menos lo que tú estás comentando. Esto Ahí, no por es invento ejemplo, mío, yo lo he ajá, sacado, esto se usa en los países nórdicos también, esto del voucher ujú, es un invento de los claro, países nórdicos. ahí lo que se maneja, por ejemplo, es un tabil como EPS, que está afiliada a la población, y lo que hay es, como tú dices, un ticket, pero por diagnóstico, ¿no? O sea, por ejemplo, una faringitis bacteriana, te pago máximo 20 soles, ¿no? Ya tú te encargas de que si te costó, si al final tú gastaste 10, tu ganancia es 10. Si gastaste 25, bueno, esos 5 lo compensarás con lo que de repente ahorraste un poco alrededor, ¿no? Y eso ocurrió tan fuerte que, los comentaban los médicos, que
los médicos dejaron de ser sujetos de crédito en Colombia. Ya ninguna entidad financiera le dan crédito a los médicos porque les cambiaron totalmente el esquema de trabajo porque ya no podían cobrar lo que querían, ¿no? Y ahorita en Colombia la cobertura es una buena cobertura, hasta el 80% de la población está coberturada y el 20% se le escapa porque esa población está en lugares rurales muy lejanos, ¿no? Claro, y que no hay masa crítica para hacer todo esto, sí. Exacto, ¿no? Y ahí, por ejemplo, incluso cuando habíamos los hospitales, todo era como unas pequeñas empresas. Por ejemplo, entré a un hospital de cuarta categoría, como sería acá, y tenían un servicio de UCI, pero el servicio de UCI se lo habían dado a un grupo de médicos que eran especialistas en UCI, que les pagaba directamente los que le pagaban las EPS, ¿no? Entonces el hospital venía, pum, tú, faringitis, pongamos, ¿no? No es UCI, ¿no? Faringitis, muy bien, ¿sabes qué? A ti yo te doy 15 soles, yo me doy 5 porque soy del hospital, tú te tienes 15, tú manéjalo. Y entonces los médicos, ellos mismos generaban su pequeña empresa para poder generar su margen de ganancia que ellos querían, ¿no? Y eso era una competencia porque así como había un grupo de médicos de UCI que hacían esa pequeña empresa, había otro, y cada uno Exacto. competía buscando mejorar No su era, servicio, optimizarlo, ¿no? Optimizar los costos, inclusive, hacerlo más barato, exacto. o sea, menos No gasto para era, poder no tener era, su no era un ganancia. político, no era un político decidiendo con criterios populistas que esto se va para acá, esto se va para allá o lo que sea. ¿No? Y eso justamente es más o menos lo que estás mencionando en la educación escolar, ¿no? Y eso es lo que vemos en Colombia y creo que cualquiera de nosotros podemos accederlo. Cuando yo tuve un curso, tuve la posibilidad, ¿no? Que se pueda ver que ese esquema de salud para mí, o sea, no será el 100% de la población, pero es uno de los que tiene más cobertura actualmente. Busquemos, Sí, y digamos, es muchísimo mejor que lo que tenemos nosotros acá. exacto. Entonces, a eso me refiero. O sea, viendo este ejemplo, por ejemplo, disculpen la redundancia, se pueden dar cuenta de que en el Perú no existe, pues, soluciones capitalistas. Lo que existe son soluciones mercantilistas, orientadas a beneficiar a los productores, a los oligopolios. Que ellos se agrupan y ayudan, pues, al político de turno y ya, pues, ¿no? Entonces, y fíjense, qué mejor que la educación. O sea, yo prefiero a un privado que me va a asegurar que a fin de año los niños pasen la prueba PISA en matemáticas y en lectura, que dejárselo pues a los 300. Yo sé, los 500.000 profesores del SUTE van a llorar, van a protestar, van a todo eso, pero después se van a terminar resignando y al final Perú con niños mejor educados termina ganando más, como generando más riqueza. Arnaldo, disculpa, Adelante. me parece que interesante este cuadrito que has mencionado y el ejemplo también de Giancarlo, muy importante e interesante, ¿no? Que sería un sueño implantarlo acá en el Perú. Sí. Y claro, y la preocupación sería, en el caso de la educación, los profesores, ¿no? Los profesores que están actualmente, ¿no? Como tú bien dices, ponte si un presidente quisiera implantar esto, ¿qué pasaría con estos profesores? Yo Lo van, supongo que muchos de ellos también serán contratados por estas empresas, o los que por se hagan cargo, supuesto, ¿no? por De hecho, supuesto. y de hecho que van a contratar a los mejores. Y eso va a Ojo, hacer de que el parte, profesor, los sí, 500.000 profesores que hay ahorita en el SUTEP, pártelos a la mitad. La mitad de arriba, que son buenos, esos se van a recolocar de todas maneras. La claro, mitad de abajo, esos te van a incendiar todo. exactamente, claro. Y aparte, hasta que llegue la conciencia de ellos, harían que en vez claro, de manifestarse como huelga, como bien lo dices, harían en cuestión de capacitarse mejor, pues, ¿no? Para poder ser los profesores que realmente queremos. Qué interesante, ¿no? Pero ¿qué debería pasar para que esto se implante en el Perú? Lo que pasa es que, ¿cómo se llama? Si yo, por ejemplo, subo e implanto esto, dentro de un tiempo vas a ver esos 200.000 junto con sus familiares, esos 200.000 que no se pudieron recolocar junto a sus familiares diciendo Arnaldo nunca más y esos movimientos, no a Arnaldo y todo eso, ¿no? Sí, Es que, es que me van a odiar, Adalo no me representa. no me representa y toda la vaina, Sí, exactamente. Es que eso va a pero, pasar. pero Arnaldo, también tenga en consideración de que si la necesidad de que haya profesores, la mitad va a recolocarse y la otra mitad no, igual va a haber o sea, va a haber puestos de trabajo que no están cubiertos. Entonces Sí. van a necesitar estos profesores que no son del 50% bueno,
van a tener capital para entrar a cubrir esos puestos de todas maneras, ¿no? Definitivamente su tema laboral en No, lo que cuanto pasa a es que la parte económica va a bajar, acuérdate, ¿no? Yanka, de que esa mitad de abajo tienes a profesores que no tienen comprensión de lectura. Pedro Castillo postuló 2 veces para ser profesor secundario y no pasó la prueba. La de presidente sí la pasó, pero para ser profesor secundario no la pasó. Ese pata no podría ser contratado en ningún lado. Bueno, No, de pero presidente sí. De claro, presidente sí. pero no, y es más, inclusive esas personas que no están dentro de ese 50% pueden formar o sea, no es que contrate una empresa, ellos pueden formar su propia empresa, ellos mismos pueden buscar que se mejore su capacidad y dar el servicio, ¿no? O Exactamente. sea, Claro, no es así que, no es. es que genere, o sea, no es que Arnaldo forma su empresa y, que no se benefició, o nosotros una empresa, es que cada profesor se juntan 5 profesores, hacen su propia empresa y postulan a diferentes puestos como empresa, ¿no? Exactamente. Y ellos Exactamente. generan esa Así ganancia. es Y verdad. la cosa es que ellos atraen el voucher. Ajá. Porque el voucher se vuelve independiente. Entonces, Giancarlo con sus hijos va con sus vouchers a donde quiera. Y el papá va a tener un mejor criterio para educar a sus hijos que lo que tiene el Estado. ¿No? Entonces, ¿Y tú crees que haya un mal manejo de los vouchers por parte de los padres? a ver, de todas maneras, porque somos cuántos millones de padres, de todas maneras va a haber algunos que, ojo, el voucher no hay cómo chupármelo, porque el voucher va directo al colegio. Yo inscribo a mi hijo en este colegio, lo inscribo en la web del esto y ya la AFE paga directamente el colegio. Yo no hay cómo desviar eso. Ah, ok. O sea que esos vouchers tienen nombre y apellido. O sea, desde que, o Exactamente. sea, tú registras a tu hijo, de hecho que ya se ve, pero no, allá este fulanito ya tiene su voucher. O sea, Tú está con entras a la nombre. página de la AFE, inscribes a tu hijo que va a estar con su DNI, su todo, y inscribes este año o este semestre, se lo pagas a este colegio, al que tú quieras. Ah, ok, ok, claro, claro. Y la AFE le paga directamente al colegio. Nada que porque si se lo pasa por el papá, puta, que la mitad se lo lleva la Pilsen, pues, ¿no? Sí, claro. Entonces, Se No, fijo. y algo adicional, de repente para que vean, en Colombia cuando hay estos tipos de vouchers, las personas que tienen voucher pueden irse a un privado, ¿no? exacto. Y pagar un adicional, Claro, ¿no? Giancarlo, por ejemplo, si quiere sus hijos en un colegio privado, al costado de su casa, el colegio privado cuesta 300 soles, entonces Giancarlo lo que va a poner es 50 soles extras. Y 250 te lo paga el Estado. El Estado no, la AFE. Y la AFE, ¿cómo puede hacer estas eficiencias? Porque no tiene la burocracia de la SUNAT, no tiene que pagar la burocracia del Ministerio de Economía, ni la Ministerio de Educación, ni todas las UGELES, ni toda esa burocracia que hay detrás. Y es más, tú te puedes cambiar de AFE. O sea, por ejemplo, si Sí, esta AFE claro, no me da un buen servicio porque no me consigo buenos colegios, o no me da, o por ahí pues no llegó la plata, o tuve un problema, me voy a otra AFE, que es una y otra por administradora. competencia, Ujú. las AFE van a empezar a que, oye, Giancarlo, tráeme aquí tus plata, tus vouchers, y yo además te voy a dar un seguro para tus hijos. Un seguro básico, pero te doy un seguro también. Y empieza a crecer, ¿me entiendes? Claro que sí. La competencia empieza a crear eso. Pero tú metes al Estado en medio y ya te crean, pues te traen a tu Richard Swing, te traen la política de género, que no sé cuánto, la miércoles. Y ese problema no te lo resuelve nadie. Es una pelea de pulpos. Y el que no se implante acá en el Perú, básicamente pasa por los políticos corruptos que tenemos. Correcto. Porque los dueños de los oligopolios no van a querer, pues, que esto pase así nomás. Claro, pues. O sea que estamos fregados todavía. Estamos fregados por arriba y por abajo. Estamos fregados por... Sí, Y encima sí, no es popular este tipo de medidas porque la izquierda en el Perú se ha encargado de volver al capitalismo, volverlo muy feo. O sea, la gente no le gusta el capitalismo, a pesar de que somos un país de empresarios, un país de capitalistas, de microempresarios, ¿no? Los que viven en la informalidad, ellos viven en capitalismo salvaje, sin ninguna regla. Son capitalistas, pero no lo saben. Falta líderes acá en el Perú que haga ver eso, que haga ver que somos un país de capitalistas. son los pistones. Y algo muy Normalmente, importante, ¿no? Y algo muy uh-huh, importante, diferenciar capitalismo y mercantilismo.
Porque la gente Exactamente. lo tiende a decir que es lo mismo, pero Es lo ahorita que estamos mismo. explicando es algo totalmente diferente, porque el mercantilismo es prácticamente un sistema económico en el cual los oligopolios o los que son los amigos del político consiguen Exacto. beneficios sobre, ¿no? Y eso trae perjuicio, es perjuicio para todos. Sí, porque te roban, pues. O sea, no es que te roban, sino ganan más, te dan mala calidad. Arnaldo, una Adelante. consulta. Solo suspicacia. ¿Te Por acuerdas del supuesto. el banco mercantil? Sí, lo recuerdo. ¿Tenía algo que ver con todo esto o solamente es algo, digamos, No, 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 coincidencia? no. No, no, no. Fue un banco que escogió un mal nombre nada más. Pero Ah, no era, no tenía nada que ver aquí. ok. Ujú. Que quebró en los 90, creo que fue, ¿no? Sí, por mi época, en los 90. Sí, 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 sí. Pero, o sea, lo que quiero mostrarles, señores, es que esta comparación de soluciones capitalistas, no, muy poca gente, yo las he averiguado viendo a gente de afuera. En el Perú, que yo sepa, nadie te habla, nadie te lo muestra. Y eso me parece una tragedia, ¿no? Porque, porque nos quedamos dando la vuelta pensando que la alternativa es o socialismo o mercantilismo. Nos quedamos ahí, cuando no es correcto, ¿no? Ok, señores, espero que les haya parecido interesante. Este es el capitalismo. La próxima semana vamos a hablar del mercantilismo y de las medidas keynesianas. Pero básicamente es para agregar estas cosas. Yo espero que esta semillita que estamos sembrando hoy con ustedes, yo trato de sembrarlas con toda la gente que pueda, para que ojalá se cree una corriente de opinión que ayude a más gente a ver el camino, ¿no? Porque no hay otra, crear cultura. Tenemos mucha Así chamba. es, Hay Arnaldo, así es, 33 millones efectivamente. de peruanos que no saben que esto existe. Y no es un invento mío, esto está en otro lado, en otro foro, ya está en discusión y todo eso, solo que no se ve, ¿no? Es verdad, es verdad. Sí, pues. Y nuevamente agradecido y siempre muy satisfecho luego de cada sesión porque siempre aprendemos no un poquito, sino bastante de cada uno de ellos, ¿no? Y hace que, no, y Gracias. es de verdad, porque hace que las ideas que uno tiene las pueda centrar mejor, ¿no? Con mucha Claro, base. claro. Y nada, yo me gustaría comprometerlos a ustedes y yo no tengo problema en compartir estas presentaciones, todo esto con ustedes, o tenerla, ayudarme a llevarla a más gente. Porque eso es el Perú, nos va a ayudar a construir un Perú más grande que el que tenemos, que el que hemos recibido nosotros. Totalmente de acuerdo, totalmente de Sí. acuerdo. Y en esa dirección vamos a apuntar, o estamos apuntando, ¿no? Ahora Cuenten conmigo para, si en algo puedo empujar. sí, la pregunta ahora mañana, ¿con qué sale el Congreso? Porque cada vez que los capacitas en algo, Ay, Arnaldo, al día siguiente siempre sale algo parecido. Es verdad, totalmente. no, Justo estaba comentando eso. algo en contra. No parecido, sino en Claro, contra. obvio. Sí, parecido en el tema, No, pero en y contra en todo tipo de solución. es verdad, no, y lo grandioso de esto es que ya, o sea, esa propuesta ya la vemos con otro ojo, ¿no? Que si no lo Claro, hubiésemos tenido, entonces hubiésemos llevado de repente por esas malas propuestas que están haciendo, ¿no? Es sí, increíble, claro. ¿no? Es que cuando tú crees que el mundo es solamente entre mercantilismo y socialismo, pucha, te inclinas por uno con tu conciencia intranquila. Pucha, algo no está bien, algo no está bien. ¿Entiendes? Pero si tú ya ves que hay algo más, por eso tenemos que pelear, pues, ¿no? Empujar democráticamente, por supuesto. Ujú. Así es, efectivamente. Listo, señores. A ver, que hay un Mm, comentario. Ha sido un gusto. Nos vemos la siguiente semana para una nueva sesión de estas ideologías que nos rigen nuestras vidas. Gracias, estimado. Gracias, Siempre Arnaldo. un gusto y un Muchas placer. Gracias, gracias. Arnaldo, de verdad. Listo. Gracias. Que estén bien Buen fin de todos. semana. Gracias, Arnaldo. Muchas Chao, gracias. chao. Chao.